Muy bien. Pues vamos a disponernos, vamos a hacer un canto. A ver si me lo agarran. Ahí está. A ver, dice, es hora de despertar. Vamos a despertarnos. Bueno, aquí también, aprovechando, aquí en la parroquia, pues está una hermana, una religiosa. Aquí está conmigo, está escuchando. Aquí anda. Hola. Mucho gusto, soy la hermana Betty. Bienvenida. Gracias. Por si oyen que alguien se ríe, es ella, ya sabe. Muy bien, pues los invito, pues pónganse de pie, vamos a... Si se la saben, está muy fácil, ¿no? Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, ¿no? Vamos a... ¿Sí bailaron o no bailaron? Que no se vio. Muy bien, pues. Pero ahí faltaba un verso, ya vieron, nos falta un verso. Si tuvieras fe, le dirías a jóvenes para Cristo. A ver, pónganse de pie, jóvenes para Cristo. A ver. Ahí ya no hay música, esa es nuestra. A capela, todos a capela. Vamos. ¿Qué dice?
Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Tú le dirías, jóvenes para Cristo, muévanse, muévanse. Tú le dirías, jóvenes para Cristo. muévanse, muévanse. Y los jóvenes se mueven, se moverán, se moverán, se moverán. Y los jóvenes para Cristo se moverán, se moverán, se moverán. Muy bien. Espero que sí se hayan sacudido el polvo un poquito ahí del que se nos pegó de la... ¿Listos ya? ¿Despertaron? Vamos a pasar entonces. Vamos a hacer esta oración, una oración que nos ayuda. Ya hicieron mucha oración, pero vamos a hacer otro poquito de oración para que pues, nos dejemos guiar, acompañar por Dios, que nos aumente nuestra fe, que nos guíe, que nos motive y que nos haga pues más sensibles a su presencia para que podamos experimentar. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos leyendo la oración. Señor Jesús, Hijo de Dios y Salvador de los hombres, ilumina mi vida con tu gracia de creer en ti. Con una fe alegre y gozosa, jubilosa y entusiasta, sean cual sean las circunstancias de la vida en las que me encuentre. Dame, Señor Jesús, como a Bartimeo, una fe tan grande y tan profunda que me ayude a superar hoy y siempre los momentos difíciles que todos tenemos que vivir. Una fe que me permita vencer todos los temores que invaden mi alma. Una fe que destruya para siempre los miedos que me acosan. Una fe que dé sentido y valor a todas y cada una de mis alegrías y de mis sufrimientos. Dame, Señor, una fe llena de esperanza, una fe valiente, una fe siempre joven, una fe profunda y fuerte que fortalezca mi debilidad y me ayude a vencer todas mis limitaciones. Dame, Señor, una fe que sepa reír y cantar en medio del dolor y a pesar de él. Una fe capaz de hacer frente a todas las adversidades y fracasos con tranquilidad y buen humor. Dame, Señor, una fe que atraiga, una fe que motive, una fe que entusiasme a otros a creer, una fe viva, alegre y contagiosa. Dame, Señor, una fe activa y creativa, que no sea solo de palabras, de rezos y promesas, sino también y muy especialmente una fe de obras. Dame, Señor, una fe perseverante, que no retroceda ante las dificultades, sino que por el contrario, crezca y se desarrolle en medio de ellas. Dame, Señor, una fe comunicativa, que se haga testimonio claro y cierto de creer en ti y en tu verdad, en tu amor y tu palabra, nos trae dicha y felicidad. Señor, yo creo, pero quiero pedirte hoy y todos los días de mi vida, desde lo más profundo de mi corazón, que aumentes mi fe y me ayudes a creer
con una fe semejante a la fe de María, Madre y Maestra de todos los que creen, por haber creído siempre con corazón humilde y generoso. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues tomas una Bueno, cucharada de... la temática o la charla que vamos a tener hoy, pues la vamos a titular así: ¿Cómo vivir la fe? ¿Cómo vivir la fe en todo momento? Ahí vemos a Pedro caminando sobre el agua, pero lo único que lo sostiene, pues es la fe en Cristo. Sin la fe, pues vemos ahí, se estaría hundiendo. Entonces necesitamos saber cómo vivir nuestra fe. Y aquí nada más vamos a dar unos tips, no de cómo vivir la fe, pero vamos a ver. Ahora se me olvidó poner el objetivo, pero bueno, el objetivo es que nosotros podamos descubrir por medio de la reflexión y del estudio de la vida de un personaje bíblico, cómo nosotros también podemos comenzar a vivir más a fondo nuestra fe, ¿no? Es descubrir cómo vivir nuestra fe a ejemplo de algún personaje bíblico, que lo vamos a ver más al ratito. Pero para ello tenemos que hacer la pregunta obligatoria. Si vamos a hablar de la fe, hemos de preguntarnos, ¿qué es la fe? ¿Alguien quisiera compartirnos qué es la fe para usted? ¿Qué es la fe? Doña Queta, no se escuchó. No, no se oye. Tiene apagado el micrófono, creo. Ok, la fe es el medio por el cual obtenemos lo que esperamos. Sí. ¿Sí oyó? Sí, se oyó. Muy bien. Ah. ¿Alguien más gusta compartir? La fe es creer en algo que no veo, pero que tengo esperanza de que algo que quiero y lo voy a recibir. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? No los veo para que no les dé pena, mire. Así no los veo. ¿No? Bueno. Vamos a avanzar. ¿Qué es la fe? La fe la podemos definir, además de lo que ya compartieron nuestras hermanas, la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Una adhesión, la fe es una adhesión a Dios, del hombre a Dios que se ha revelado, que se ha manifestado en su vida. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad. Por eso decía del hombre entero, porque implica nuestra inteligencia, pero también nuestra voluntad. Lo que queremos, lo que apetecemos, se lo damos a Dios. De la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y su palabra. La fe, hemos de descubrir que en un primer momento la fe es un don de Dios. Dios nos regala el don de la fe. Por eso es una virtud teologal. Acuérdense, la primera fe, la primera virtud teologal es la fe, luego la esperanza y la caridad, que son dones que recibimos de Dios.
¿Para qué nos la da el Señor? Pues para creer y para poder experimentar los auxilios del Espíritu Santo. Un don natural, un don sobrenatural que nos sirve para creer en Dios y para experimentar su obra en nosotros, ¿no? Creer también es un acto humano, porque ciertamente nos viene de Dios, pero hay una respuesta que surge o parte de nosotros, y por lo tanto la fe es un acto humano, consciente y libre. Nosotros decidimos creer, aceptar a este Dios que se nos manifiesta. Creer está en sintonía con la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces es parte de nuestra dignidad tener un credo, una religión, profesar una creencia. Creer entraña entonces una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad porque creemos en lo que dice esta persona, y en la persona porque es esta persona quien atestigua esta verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. Confiamos en la verdad que esta persona da a conocer. ¿Mm? Ya en palabras muy sencillas, ¿cómo podemos entender mi adhesión a Cristo, ¿no? Con mi inteligencia y con mi voluntad, ¿no? Entregarme a Dios. Eso es la fe, ¿no? Eso es la fe. Y la fe tiene características. Toda fe tiene características. Nuestra fe cristiana tiene características. Y lo primero que nos va a ir mostrando esta diapositiva nos va a decir que nosotros, nuestro corazón, tiene que ser vulnerable al amor de Dios. Es decir, tiene que estar abierto al amor de Dios para experimentarlo. Y cuando ya estamos abiertos al amor de Dios, a la presencia de Dios, hay que nutrir esa presencia. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la oración, tanto individual como comunitaria, ¿no? Acuérdense, el Señor también recalca esas dos formas de orar. La primera que dice, ve y enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto ora a tu Padre. Pero también nos dice, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, estoy en medio de ustedes, ¿no? La referencia a una oración individual, personal y comunitaria. Manteniendo esto, vamos a poder ir creciendo en esta vida nueva que el Señor nos propone y que aceptamos por la fe. La apertura a Dios por la fe nos lleva a abrazar la vida que nos trae. La fe, como lo decíamos, es una gracia. ¿Por qué? Porque se nos es dado como don, ya lo decíamos, es un regalo que Dios nos hace, ¿no? Y ahí vemos el ejemplo de Pedro. Feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Cuando él profesa que Cristo es el Hijo de Dios vivo, Jesús le responde, ¿no? Esto no lo ha dicho nadie, sino te lo ha revelado Dios mismo. La fe, también ya lo decíamos, es un acto humano, porque está en concordancia o en comunión con nuestra libertad, con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Conlleva esto porque entonces nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y nos adherimos a lo que Él nos ha manifestado, a lo que Él nos ha revelado, ¿no? Por eso es un acto humano, porque tienen que ver nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra libertad, ¿no? Tú decides creer.
con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Jesús lo dice cuando expresa el mandamiento del amor. Es precisamente eso, ¿no? Con todo nuestro ser. También la fe implica todo nuestro ser. Todas tus cualidades, todas tus potencialidades, también todas tus limitaciones. La fe también es confiable. Es el conocimiento, nos dice este autor, es el conocimiento más confiable de todos los conocimientos humanos porque se basa en la palabra de Dios. Y Dios, pues, no miente. Dios no miente. Entonces, por eso es que la fe es confiable, porque es depositar la vida, la confianza en alguien que ha dicho siempre por la eternidad la verdad. Incluso se denomina a sí mismo, Jesús lo hace, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Él lo dice. Por eso es que la fe es confiable. También hay una relación entre fe y razón. ¿Cuántos no hemos escuchado? Ay, no, es que la fe rechaza los avances de la ciencia y no sé qué cosa. No, sí hay una comunión entre fe y razón. Nos lo dice el Concilio Vaticano I, nos lo dice la Gaudium et Spes número 36 del Concilio Vaticano II. Lo presenta así, pues el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe, también ha depuesto en el espíritu humano la luz de la razón. Este Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir a lo verdadero. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de forma auténticamente científica, con el método, y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. ¿No? Nos regresa, porque pueden compartir o convivir tanto la fe y la razón, porque todo al fin y al cabo ha sido hecho por Dios, ¿no? Y el que lo investiga por la ciencia va a descubrir que su fundamento pues es Dios, ¿no? Y el que lo ve por la fe va a saber que el fundamento de todo lo que se dice es Dios mismo. También la fe es libre. Para ser humana, la respuesta de la fe del hombre a Dios tiene que ser voluntaria. ¿Por qué? Porque nadie puede ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad, sino que la fe es un acto voluntario de nuestra naturaleza, de la persona, es un acto voluntario. Por eso sí podemos ir a predicar nuestra fe, podemos darles a conocer quién es Dios, al Dios que se nos ha revelado, pero no le podemos exigir que crea a fuerzas lo que yo le estoy diciendo, porque tiene él que encontrarse con Dios para darle una respuesta libre y voluntaria, ¿no? Lo que decíamos al principio. La fe también es el inicio de la vida eterna, porque nos da a probar, ya lo dijeron en esas definiciones que dieron de fe, nos da a probar anticipadamente la alegría y la luz de la visión beatífica que esperamos tener en plenitud al final de nuestro peregrinar. Es decir, ver a Dios cara a cara y verlo tal cual es, ¿no? Pero eso de confiar que ya lo voy a tener, aquello que espero es precisamente esto, probar anticipadamente alegría, luz de las realidades últimas o del cielo, ¿no? Por la fe degustamos imperfectamente, porque tenemos limitaciones, porque los problemas, las dificultades, el pecado, la concupiscencia nos va a limitar en degustar plenamente el cielo, pero la fe nos ayuda a tener probaditas del cielo, es decir, de la presencia de Dios. Por eso, cuando experimentamos en alguna dificultad o en algún problema, acudimos a Dios y ponemos nuestra confianza en Él y vamos viendo que hay un resultado que nos ayuda, que vamos superando el problema, que ya no me siento tan triste o tan mal como antes, podemos ir viendo que Dios estuvo conmigo
porque he avanzado, ya no estoy en la misma situación, ahora estoy un poco mejor y eso es lo que nos da la fe, ¿no? Lo que nos, digámoslo así, lo que nos regresa la fe, ¿no? Probar, ir superando las dificultades, ¿no? Y sentir esa presencia de Dios, o incluso esos milagros que a veces experimentamos. Ay, sí me escuchó, mira, yo le pedí esto y mira, sí pasó. Ah, precisamente es eso, ¿no? Bueno, viendo esto, así de qué es la fe, de las características de la fe, vamos a entrar con un ejemplo de fe. Yo creo que todos lo conocen. Hasta hay un cantito que dice, Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tenía el Padre Abraham, ¿no? Y es precisamente en estas palabras de este cantito en lo que Abraham va a fortalecer su fe. Me decía uno de los coordinadores, de los encargados, ¿no? ¿Cómo podemos vivir nuestra fe en las dificultades cuando parece que todo ya así como que empieza a chafear en nuestra vida o empieza a venirse a menos o ya lo tuve y ¿cómo me lo va a quitar? Ah, Abraham es ese precisamente, alguien que se siente bendecido por Dios, pero también al mismo tiempo probado porque la promesa la pone en tela de juicio, pero para confirmar si se confía o no en Dios. Entonces vamos a revisar un poquito la fe de Abraham, la fe que es obediencia y confianza total en Dios. Ese es Abraham. Dijera un padre por ahí, ese es el terriblito de Abraham, ¿no? Vamos a descubrir. Bueno, dice la introducción a este personaje, a Abraham, impresiona hoy más que nunca la fe de Abraham hecha de obediencia a Dios y confianza total en su promesa en medio de las pruebas. Su obediencia y confianza están resumidas en su respuesta, aquí estoy. En 3 ocasiones a lo largo del texto del sacrificio de Isaac, Abraham responde a la llamada de Dios con la expresión, aquí estoy, aquí me tienes. Obedecer con todo va a nuestro favor. Obedecer cuando todo va a nuestro favor resulta fácil, pero perseverar en la obediencia cuando parece que hasta Dios nos da la espalda es mucho más complicado. Abraham no solo obedeció por la fe, sino que se mantuvo obediente en la promesa, incluso cuando Dios le pone a prueba en esa misma promesa, ¿no? Está medio complicado, pero vamos a descubrir. Está interesante, Abraham, está muy interesante. Vamos a avanzar. Vamos a ver. ¿Quién es Abraham? Abraham, pues ya sabemos, todos lo llamamos, es el padre de la fe. Pero imagínense, no somos los únicos que lo llaman padre de la fe. También todas las 3 grandes religiones, tanto los judíos como los musulmanes y nosotros los cristianos, los católicos, llamamos a Dios, a Abraham, padre de la fe. Porque es el modelo. Todas estas 3 religiones consideran a Abraham como modelo de fe. Dice, de Abraham podemos decir que fue el jefe, ahí era un jefe, de un clan nómada que emigró desde Mesopotamia a Canaán. Al comienzo del 2º milenio antes de Cristo, lo ubicamos en la cronología aproximadamente entre el 2000 y el 1800 antes de Cristo. Uy, está viejísimo Abraham y aún lo seguimos recordando. Les decía, las grandes religiones lo consideran como modelo de fe. Y la vida de Abraham la vamos a encontrar en el libro del Génesis. Ahí aparece la vida de este personaje y la encontramos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Anoten porque ahora sí les voy a poner homework.
Su vocación era o consiste en abandonar su tierra. ¿Cuál es la vocación de Abraham? Abandonar su tierra para vivir en itinerancia, es decir, con un proceso en ningún lado permanente. Su bajada posterior a la tierra de Canaán, pasando por Siquén, Betel y Berseba, hasta afianzarse en Hebrón, que ya es pues la tierra prometida y que incluso en los primeros años en los que llegó, vivió como alguien no propio de esa tierra, sino en unas tiendas de campaña y no con una casa como tal. Abraham es el tipo, es decir, el modelo de hombre que busca a Dios. Aparece en la Escritura como modelo de confianza en el Señor y de obediencia a su palabra, ¿no? Ese es el tipo que se nos propone para también imitar. Hay muchos ejemplos de fe, pero de uno de ellos es Abraham. Por eso se propone como modelo, porque confía en el Señor y obedece al Señor. Eso es muy importante. Confiar y obedecer a la palabra del Señor. Este es Abraham, entonces. Vamos a regresar, vamos a meditar un poquito más la vocación de este personaje. La vocación la vamos a descubrir en Génesis 12, versículo 1 y 2. Y dice así: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Esa es la promesa. Después del diálogo entre Abraham y Dios, Dios le dice esto, para esto te he llamado, ¿no? Y de ahí va a comenzar una aventura Abraham, donde él se va a poner a buscar una tierra y una descendencia. Acuérdense, Abraham es un hombre ya anciano, ya grande. Su mujer también es una mujer grande, estéril. Y estando en Canaán, al norte de Mesopotamia, oye la voz de Dios, ¿no? Acuérdense, la llamada de Dios se da en un lugar específico, concreto de nuestra existencia. También en él hay un momento, un espacio, un lugar concreto donde Dios nos llama, ¿no? En la llamada de Dios vamos a descubrir el elemento de toda vocación, que es Dios es el que toma la iniciativa. Dios nos llama y Dios nos elige. Dios toma la iniciativa, Dios te llama y Dios te elige. Dios en este diálogo con Abraham le va a prometer una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Ya está la promesa. Lo de arriba era la vocación. Esa vocación tiene una promesa, una descendencia, una tierra. Y esta promesa se hace en una alianza, en la que es Dios mismo, en el que se compromete con Abraham. Dios se compromete con Abraham. Así con nosotros, Dios se compromete contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Por eso tu vocación, por eso tu matrimonio, por eso tus sacramentos. Una alianza ¿Qué es lo que le pide Dios a Abraham por estos dones y distinciones? ¿Qué le pide Dios a Abraham para que le dé una descendencia innumerable, para que le dé tierra, para que le dé una descendencia numerosa? ¿Qué le pide Dios? Que se fíe de él, que confíe en su palabra, que tenga fe y que se ponga en marcha. A ver, revísalo, porque nos lo sigue pidiendo Dios a nosotros.
Fíate de Él, confía en Él, ten fe en Él y ponte en marcha. Es decir, empieza a avanzar, a caminar. Eso es importante. Porque le decimos, sí, creo, pero a veces nos quedamos con los brazos cruzados así como que, ay, qué flojera empezar a amar al prójimo. Ay, qué flojera perdonarlo. ¿Por qué lo voy a perdonar? Que venga y él me pida perdón porque él fue el que se equivocó. No. Dios dice, tú ponte en marcha. Si el prójimo no se pone en marcha, tú toma la iniciativa porque Dios es un Dios de iniciativas, ¿no? Abraham no vacila. La respuesta de Abraham es no vacilar. Cree en lo imposible. Eso es importante en este modelo de fe. Acuérdense, Abraham ya está viejito, su esposa ya está viejita y es estéril, pero Dios cree en algo imposible. Abraham cree en algo imposible, que en una edad adulta, ya en la vejez, ellos puedan tener hijos. Pero Abraham confía y cree en esa promesa. Y después vamos a descubrir que entonces sí, Sara sí se queda embarazada. Dios ha cumplido lo imposible, porque Él lo puede hacer. La prueba, ¿cuál es la prueba de Abraham? Ya descubrimos que Dios le da una promesa a Abraham y para que obtenga la promesa, Dios le exige que se fíe, que confíe y que se ponga en marcha. Y veíamos al final que Sara sí queda embarazada y su hijo es el segundo patriarca, Isaac. ¿Pero qué va a pasar? ¿Por qué una prueba? Vamos a descubrirlo. La prueba la encontramos en Génesis 22:1 y dice, o comienza así: después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, Abraham. Lo vuelve a llamar, pronuncia su nombre. En este llamado, Dios prueba a Abraham, va a poner a prueba a Abraham, pero también le va a mostrar que Dios sigue con él, sigue firme en su palabra de estar siempre con Abraham, siempre con él. Dicen ahí por los TikToks y ahora últimamente se puso de moda, por lo menos aquí en México, decir siempre juntos, nunca injuntos, ¿no? Es decir, vamos a estar unidos. Dios propone eso. Dios lo dice, te voy a poner a prueba, pero no se te olvide que cuentas conmigo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Le anuncia una prueba, pero le dice, no te voy a abandonar. Ya cerca de la tercera edad, ya viejito, le nació el hijo de la esclava Ismael y después vino el hijo de la promesa, que todos sabemos que es este terriblito de Isaac, un muchacho prometedor en el que el padre ha puesto todas sus esperanzas, el padre Abraham ha puesto todas sus esperanzas y Dios a este hijo, fruto de la promesa, es el que le va a decir a Dios, es el que le va a decir Dios a Abraham, ofrécemelo en sacrificio. Acuérdense en el contexto en el que está Abraham en ese tiempo, la manera en la que el hombre entraba en relación con Dios, con sus dioses, eran siempre sacrificios humanos. Y Dios va en esa sintonía. Abraham ya sabe que para estar en comunión con los dioses antiguos había que ofrecer un sacrificio humano. Ahora con este Dios exige un sacrificio humano. Y el sacrificio que exige es el hijo de Abraham. Muy duro, pero no se echa para atrás Abraham. Y aquí dice, ¿no? Nos presenta aquí Génesis 22, 11 al 12 y ya elaborándolo dice, el Dios verdadero no es un Dios de muertos, nos lo dice también Jesús, sino de vivos y amante de la vida. Sin embargo, para probar el amor de Abraham,
esa mentalidad de antes, de cómo se relacionaban con Dios por medio de los sacrificios, y para manifestar a los cananeos que no son aceptables sus sacrificios humanos, es decir, ya está obrando Dios, cambiar la mentalidad, va a pedir a Abraham algo sobrehumano, el sacrificio de su hijo en quien tiene puestas todas sus esperanzas. No sé si con lo que les voy diciendo logramos identificar, vislumbrar quién es Isaac, ¿no? Abraham es el que se le ha prometido que va a tener una descendencia innumerable, pero el inicio de esta descendencia es Isaac. De Isaac va a salir el resto de la descendencia, pero si muere, ya no va a haber descendencia, ya no hay promesa. Entonces, ese es el punto que Dios está, vamos a decirlo, poniendo a prueba. La promesa está poniendo a prueba. Y lo que piensa Abraham de esa promesa. Entonces, ¿cuál es el sentido de este episodio, de este capítulo 22? El autor sagrado intenta transmitirnos la grandeza y el valor de la actitud de Abraham, que es total disponibilidad, total abandono, total confianza en Dios. Por eso es que el texto sagrado en Génesis 22, 16 y 17 pone estas palabras en la boca de Dios. Dice: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. O sea, como una fe tan grande, una confianza tan disponible, un abandono en las manos de Dios, es capaz, como lo podemos decir actualmente, es capaz de arrancarle a Dios un milagro. Y eso es lo que sucede con los santos, con nuestra fe. Por eso dice el cantito, por eso empezamos con eso. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévanse, es decir, es capaz de arrancar los milagros a Dios. Aquí, en esta prueba, vemos la fe de Abraham provocada hasta el límite extremo, es llevada al extremo, donde dijera Abraham, no, ya me diste a mi hijo, al que tanto quería y esperaba, no te lo voy a ofrecer. Como echarse para atrás después de que Dios ha hecho algo en favor de nosotros, ¿no? Abraham va hasta el límite. Si tú me lo diste y si me lo pides, yo te lo entrego. Por eso es que es una prueba de fe que atañe a la promesa, que no se refiere solo a la ternura de un hijo, de un padre por su hijo, sino que atañe a toda la posteridad a él prometida en este hijo. La fe de Abraham tiene dudas, puede tener dudas, ¿no? Le pudo haber cabido en ese momento, sí será o no será que se lo entrego, ¿qué haré? Pero también y sobre todo denota una confianza en unas promesas humanamente irrealizables. Es decir, si Dios me dijo que voy a ser el padre de una descendencia súper enorme, si me está pidiendo el primer hijo, creo que Él va a hacer lo posible para que yo después siga siendo un padre de muchos hijos. Esa es la confianza de Abraham. En ese momento tan duro, tan difícil, es decir, es capaz de decirle a Dios, está bien, aquí está, yo te lo entrego. Y eso nos lleva a la respuesta de fe de Abraham. ¿Cómo es que responde este personaje? Cada vez que Dios le había buscado, allí estaba Abraham, abierto a la escucha, dispuesto siempre a obedecer y a caminar en la promesa de su Dios con absoluta integridad. ¿No? Vemos a un Abraham dispuesto, siempre dispuesto, nunca le dijo que no a Dios. La fe de Abraham la refleja muy bien el libro de los Macabeos, el primer libro,
en el capítulo 2, verso 52, cuando dice, Abraham no fue acaso fiel a la tentación y no le fue acreditado a justicia, es decir, que no mereció que Dios cumpliera su promesa con él. Esta frase significa que no se detuvo en la obediencia de la fe, sino que perseveró constante en su obediencia, incluso cuando se volvió en algo imposible de superar, la muerte de su primogénito. Aquí insiste, pues, en el objeto central de la fe de Abraham y de la promesa, la descendencia. Lo que decíamos, Abraham es sentado en el centro de la promesa que Dios le hace en esa alianza, que es el Hijo, y que le había sido dado, y acepta la promesa sobre este objeto. Es decir, para Abraham es más importante la palabra de Dios que incluso a su hijo, ¿no? Por eso es que es capaz de ofrecerlo. En la carta a los Hebreos nos va a recalcar la fe de Abraham, porque acuérdense, es modelo. Para los judíos era modelo, y en el contexto judeocristiano que surge en nuestra fe, sigue siendo modelo. Por eso Hebreos, la carta a los Hebreos lo retoma y dice, y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Es decir, ser padre de una descendencia innumerable. Abraham cree, Abraham confía. ¿Qué actualidad tiene el mensaje de Abraham para nosotros? Pues es lo que vamos a revisar. Dice, impresiona hoy más que nunca la fe de Abraham hecha de obediencia a Dios y confianza total en su promesa en medio de las pruebas. Obediencia y confianza. Su obediencia y su confianza están resumidas en su respuesta que da en Génesis 22, 1, en 7 y en el 11. ¿No? Aquí estoy, que era lo que decíamos. Aquí me tienes, aquí estoy, aquí me tienes. Y lo dice 3 veces en el texto. En el contexto del sacrificio de Isaac, lo dice 3 veces. Aquí estoy, aquí me tienes. Disponibilidad, confianza, adhesión a su palabra. Y aquí nos presenta, tener la fe de Abraham es entonces confiar en Dios como él confió, hasta decir, aquí estoy para todo lo que me pidas. Entonces, retoma esas palabras de Abraham. Así cuando tengas dificultad, cuando te sientas triste, achicopalado, como que nadie te quiere, todos te odian, acuérdate de estas palabras. Aquí estoy, aquí me tienes. Disponibilidad, confianza y adhesión a su palabra. ¿Qué palabra es la palabra de Dios? Palabra de vida eterna. Aquí decimos, como un canto de aleluya, dice, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, confío en ti, Señor. En ella espero yo. ¿No? ¿no? Adhesión a la palabra de Dios. Una primera consecuencia que podemos sacar para nuestra vida de la fe de Abraham consiste en que la fe no son tanto palabras. No es decir, ay, sí creo. Porque había un padre ahí en el seminario que nos dice, pues también el diablo cree porque sabe que existe Dios. Lo que no hace el diablo es creerle a Dios. Sabe que existe, pero no lo toma en cuenta. Nosotros le creemos a Dios porque hemos escuchado su palabra, le hemos pasado por la mente y al corazón y sabemos que su palabra es verdad y vida.
Y esa palabra en nosotros se convierte en acciones. Una fe, y lo recalcas, la carta del apóstol Santiago, una fe se tiene que traducir siempre en acciones, en obras. Significa hacer algo como consecuencia de lo que creo y no tanto hablar de ello. Hacer algo como consecuencia de lo que creo. Hacer algo. Y nuestra fe va a exigir que todos los días la estemos reafirmando. Una fe diaria constante, una respuesta a esta fe diaria y constante. Por ejemplo, muchas veces nos equivocamos y cometemos un error, pero a veces ese error lo hacemos una vez, y a veces dos, y a veces tres, a veces 4, 5, 10 y muchas. Hasta dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ah, si tropezaste con la misma piedra, levántate. Porque ¿qué te dice tu fe? Quédate ahí. No, te dice levántate. Porque es Cristo el que estira la mano y te dice, ven, dame la mano, yo te voy a levantar. ¿No? La fe nos dice, bueno, te volviste a equivocar, pero tienes en tu corazón la intención, la voluntad de esmerarte para no volver a cometer el error. Ok, recurre a este Dios que es amor, que es misericordia y que perdona y que te va a perdonar este error nuevamente para que comiences tu proceso otra vez de actuar conforme a lo que crees. O a veces también somos muy dados a decir, ay, pues ve y confiésate, ve y pídele a Dios perdón por tus pecados. Ay, sí, reza todos los días. Sabemos dar consejos, hablar de la fe, pero a veces nosotros somos los primeros que no la vivimos. A veces somos los primeros que no nos confesamos frecuentemente, somos los que decimos, ay, tengo mucho sueño, mañana rezo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces habría que empezar a vivir con la acción, es lo que ya decimos. Acuérdense, este mundo que nos presenta tantas cosas tan fáciles, tantos placeres, tantos gustos, nos crea tantas necesidades falsas. Bueno, nos dice aquí este autor, bueno, va a haber un momento en el que tu fe te va a llevar o te va a pedir a renunciar a algo. ¿Por qué? ¿Por qué te va a pedir renunciar a algo? Porque te está diciendo tu fe que entonces has empezado a fallar, ya sea en tu libertad, ya sea en tu voluntad, porque te dejas dominar por algo o por alguien, estás fallando en tu castidad o en tu castidad como esposo, como esposa, ¿no? Y entonces hay que renunciar a algo para vivir de acuerdo a tu fe. Y esas renuncias a veces pueden ser pues dolorosas. Nos dice aquí el autor por qué, ¿no? Por ejemplo, pongamos un caso a alguien que tiene un amante, pues hay cierto cariño y algo, pues dejarla, sí, va a ser un proceso doloroso porque implica romper esos lazos, pero también implica volver a comenzar, es decir, romper la rutina, volver a comenzar a dar los pequeños pasos para enamorar, para reconciliar, para pedir perdón, para disculpar y entonces otra vez ir creciendo en la confianza en el matrimonio y en el amor hasta que podamos volver a estar o puedan volver a estar juntos, enamorados, ¿no? Y eso es vivir la fe, porque el Señor nos ha dicho, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Implica un rompimiento e implica un proceso, un ponerse en marcha para volver
a la realidad que nos pediría nuestra fe, ¿no? Hasta ahí, ¿algo que quieran compartir o le seguimos rapidísimo? Fíjate, nos invita ese ejemplo. ¿Algo que comentar, algo que decir? ¿Alguien? Padre, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Buenas tardes. Ah, yo tengo entendido, ahí estoy confundido en la cuestión. Yo sé que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? El primero, el segundo vendría siendo Isaac. No sé si estoy confundido. Y el primero era Ismael. Ajá. No, no sé si su mamá fue la criada y la mamá de Isaac fue Sara, la mujer más adulta, más anciana, ¿verdad? Sí. No, ok. Y sé que Dios le pidió a su hijo, ¿verdad? Pero ahí está diciendo que fue Isaac. Y yo lo que tenía entendido es el primogénito. Ahí es la confusión. So, el primogénito vendría siendo Ismael, ¿no? El primer hijo. Ujú. Sí. Sí y no. No, acuérdense, la promesa está en la línea de Abraham. Y la mujer de Abraham es Sara, ¿no? Ok, sí, Entonces, acuérdense, todo el pasaje, ¿no? Toda la historia es que como no estaba, era estéril esta Sara, le presenta a su criada, porque era criada de Sara, sí. y le pide que tenga un hijo con ella, ¿no? Para que ya puedan decir que tienen un hijo, ¿no? Pero la promesa está en la línea con Sara, por eso es que la descendencia o la promesa se va a establecer entre Dios, Abraham y la mujer de Abraham, que es Sara, ¿no? Por eso el primogénito en la línea de esta promesa, pues es Isaac, ¿no? La que dudó en cierto momento, porque ya tenía conocimiento Abraham de la promesa, es Sara, ¿no? Ok, Y ahora Dios obra y hace que tenga un hijo con Sara, ¿no? Ya después vemos que sí, también Ismael tiene parte de la herencia que Dios le da, pero la línea, vamos a decirlo así, la línea de la alianza continúa con Isaac, no con Ismael, aunque tiene parte de la herencia, ¿no? sí, porque fue separado. Ismael se fue hacia un lugar, e Isaac queda con otro lugar. O sea, un ejemplo, se repartieron se podría decir, los bienes, ¿verdad? A ti te toca este lugar y a mí me toca este lugar, ¿verdad? No, He entendido, no sé si estoy equivocado, por eso estoy haciendo esta pregunta, porque no se habla mucho de Ismael. Bueno, a como lo que viene siendo con Isaac, pero los dos son hijos de Abraham. Ajá, los dos son hijos de Abraham, pero el hijo de la promesa, el hijo de la alianza entre Dios y Abraham, va a ser Isaac. Isaac, ok. Ujú. Muchas gracias, padre. Ok, muy bien. Bueno, si no hay otras, seguimos. Ahí avanza. Ahí está. Muy bien. Entonces, algunos puntos de cómo podemos vivir nuestra fe a la luz de esto que hemos analizado o medio visto de embarradita con Abraham, ya se nos presentan cómo ahora vivir nuestra fe ahora, en este momento, en nuestro contexto. Recordemos, la fe no es teoría, la fe es un estilo de vida, es un compromiso, una adhesión a Cristo.
que llega al corazón y que se ve reflejada en nuestras acciones, en nuestros principios, decisiones, pensamientos y vida, ¿no? Entonces aquí ya hay como unos consejillos, ¿no? De cómo poder vivir nuestra fe. No sé si alguien gusta irlos leyendo o los leo y los leen ustedes. Pero dice, vivimos nuestra fe cuando dejamos a Dios el primer lugar en nuestras almas. Cuando el domingo se vuelve para nosotros un día para la misa, para la oración, para el servicio, para la esperanza y el amor. Cuando entre semana buscamos momentos para rezar, para leer el Evangelio, para dejar que Dios ilumine nuestras ideas y nuestras decisiones. Vivimos nuestra fe cuando no permitimos que el dinero sea el centro de gravedad del propio corazón. Cuando lo usamos como medio para las necesidades de la familia y de quienes sufren por la pobreza, el hambre, la injusticia. Cuando sabemos ayudar a la parroquia y a tantas iniciativas que sirven para enseñar la doctrina católica. Vivimos nuestra fe cuando controlamos los apetitos de la carne, cuando no comemos más de lo necesario, cuando no nos preocupamos del vestido, cuando huimos de cualquier vanidad, cuando cultivamos la verdadera modestia, cuando huimos de todo exceso, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades ni envidias. Vivimos nuestra fe cuando el prójimo ocupa el primer lugar en nuestros proyectos, cuando visitamos a los ancianos y a los enfermos, cuando nos preocupamos por los presos y de sus familias, cuando atendemos a las víctimas de las 1000 injusticias que afligen nuestro mundo. Vivimos nuestra fe cuando tenemos más tiempo para buenas lecturas que para pasatiempos vanos, cuando leemos antes la Biblia que una novela de última hora, cuando conocer cómo va el fútbol es mucho menos importante que saber qué enseñan el Papa y los obispos. Vivimos nuestra fe cuando no despreciamos a ningún hermano débil, pecador, caído, cuando tendemos la mano al que más lo necesita, cuando defendemos la fama de quien es calumniado o difamado injustamente, cuando cerramos la boca antes de decir una palabra vana o crítica que parece ingeniosa pero puede hacer mucho daño, cuando promovemos esa alabanza sana y contagiosa que nace de los corazones buenos. Vivimos nuestra fe cuando los pensamientos más sencillos, los pensamientos más íntimos, los pensamientos más normales están siempre iluminados por la luz del Espíritu Santo, porque nos hemos dejado empapar del Evangelio, porque habitamos en el mundo de la gracia, porque queremos vivir a fondo cada enseñanza del Maestro. Vivimos nuestra fe cuando sabemos levantarnos del pecado, cuando pedimos perdón a Dios y a la Iglesia en el sacramento de la confesión, cuando pedimos perdón y perdonamos al hermano, aunque tengamos que hacerlo 70 veces 7. Vivimos nuestra fe cuando estamos en comunión alegre y profunda con la Virgen María y con los santos, cuando nos preocupa lo que ocurre en cada corazón cristiano, cuando sabemos imitar 1000 ejemplos magníficos de hermanos que toman su fe en serio y brillan como luces en la marcha misteriosa de la historia humana. Vivimos nuestra fe cuando nos dejamos simplemente, alegremente, plenamente amar por un Dios que nos ha hablado por el Hijo y desea que le llamemos con un nombre magnífico, sublime, familiar, íntimo. Nuestro Padre de los cielos. Vivimos nuestra fe cuando sabemos levantarnos del pecado, cuando pedimos perdón a Dios y a la Iglesia en el sacramento de la confesión, cuando pedimos perdón y perdonamos al hermano, aunque tengamos que hacerlo 70 veces 7. Muy bien, pues esos son unos pequeños como tips de cómo vivir la fe, ¿no? Ciertamente hay muchas maneras más de cómo vivirlas, ¿no? Cuando no nos dejamos achicopalar por las dificultades de la vida, que si nos empieza a ir en el trabajo, bueno,
pues buscamos una manera de cómo también hacerlo más alegre para nosotros o para alguien más, ¿no? Vivir nuestra fe es esto, ¿no? Reunirnos así por medio de estos Zoom, no dejar que pase el tiempo sin hacer nada como asociación, sino al contrario, ¿no? Buscar la manera, eso es vivir nuestra fe.